Muy bien. En verdad, para nosotros es una alegría enorme poder transmitir eh, esta herramienta. ¿Qué le llamaría una maravillosa herramienta? Apto para nosotros, los seres humanos, apto para los animales, son seres vivos, las plantas son seres vivos. Y se trata de la energía escalar. Ondas o energía escalar es un descubrimiento maravilloso y que data ya de muchos años. Obviamente la personita que tenemos invitado que va a ser el anfitrión, él nos va a hablar acerca de la parte ya este, científica acerca de energía escalar, cómo se aplica en nosotros, para qué sirve. Es algo verdaderamente maravilloso y yo como terapeuta, este, profesor en muchas disciplinas de la salud natural, cuando vi esto, realmente me alegré gratamente. Y en verdad, eso hizo que me invitara para que pudiera compartir con todos ustedes. Y son muchos los que, por ejemplo, de España, que es muy tarde, entonces tenemos que mandarle esta grabación, porque se trata de algo que interesa a muchísimas personas de toda América y de Europa, que están sumamente interesados por esto. Si bien se conoce, pero no a nivel profesional. O sea, la gente, muchas de las personas desconocen de toda de esta maravilla, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros ahora comencemos a desarrollar ya esto con el invitado que tenemos acá, que realmente tiene una escuela de energía escalar, y que va a estar colaborando en forma estrecha con nosotros porque entendemos de que todos necesitamos esa voz, ¿no? Esa voz que nos va a mostrar de manera profesional qué significa. Y estamos muy felices de poder presentar a nuestro amigo Julio con una hermosa escuela que ya viene dirigiendo hace años, ya con mucha, pero muchísima experiencia, y él conoce verdaderamente lo que hace las ondas escalares. Así que, querido Julio, para nosotros es un privilegio poder presentarte y entonces ahora todos nuestros invitados que puedan entender de qué se trata esta invitación que hoy cada uno de ustedes tiene. Entonces, Julio querido, abrí tu cámara, abrí tu micrófono, te damos la bienvenida y explayate en lo que realmente concierne a esta maravilla para nuestra salud. Después vamos a seguir ampliando un poquito más, así que vamos a ver primero la parte científica que es sumamente importante. Así que, querido Julio, todo suyo. Le escuchamos, querido Julio. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tus expresiones. Te agradezco un montón y siempre me es grato llevar un poco más de conocimiento al resto de la gente. Principalmente déjame saludar a las personas que están conectadas. Siempre es interesante, lindo, agradable tomar contacto con esta información, no solamente de la energía escalar, sino con la multiplicidad de disciplinas que hay, porque siempre nos interesa una punta más, porque eso nos nutre un poco más y nos relaciona con hacernos preguntas que tienen que ver con esto, con aquello, con lo otro, y todo confluye en un solo punto, que es realzar, reunificar todo nuestro conocimiento y encontrar respuestas, porque de esto se trata, encontrar respuestas. Cuando hablamos de energía escalar, siempre tenemos que pensar desde el lado científico, porque uno puede explicar la energía escalar de qué es, qué se trata, por qué se dice que nos restaura las células, que nuestro campo biológico se recupera, magnético, espiritual, todos los mejores datos que nosotros podemos encontrar en Internet, por ejemplo, que hace la energía escalar, los vamos a encontrar, pero un listado enorme, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con la ciencia, porque estamos hablando de un equipo.
Un equipo es un equipo electrónico que maneja corrientes, tiene componentes y genera estos campos, ¿no? Estos campos escalares, famosos escalares. Pero todo parte desde la ciencia, como decíamos, porque en realidad este equipo, como vemos en la imagen, las ondas escalares comienzan a partir de la partícula fundamental, que es el átomo, ¿no? Uno, por ejemplo, si se imagina que un átomo está en el aire y nosotros le efectuamos una carga, este átomo comienza a producir un movimiento vibratorio que genera eventos desde la ciencia, ¿no? Genera un evento que genera fotónica, genera una temperatura, genera partículas, en esta vibración tan amplia genera subpartículas. Y estas partículas tienen una frecuencia vibratoria muy especial. ¿Y por qué decimos que son especiales? Porque son partículas fundamentales de la ciencia, de la vida misma y de la materia. Entonces, con este ejemplo vibratorio que le efectuamos al átomo, generamos estos campos tan beneficiosos para la salud. Ese es el punto inicial donde arranca el tema de la energía escalar. Ahora, ¿cómo la aplicamos a nuestra biología, a nuestro cuerpo, incluso a plantas, incluso a nuestras mascotas, todo lo que es vida, partículas, actúa? Entonces, las ondas escalares parten desde ahí. Nosotros, como vemos en la imagen, parte desde el átomo. La fricción de átomos genera campos. Para interpretar nosotros la energía escalar, tenemos que hablar un poquitito sobre este famoso mar cuántico, porque nosotros interpretamos la realidad desde el lado más llano, ¿no? Tenemos una vida, tenemos familiares, trabajo, actividades, y todo eso nos genera un desgaste de alguna manera. Y ahí llegamos a casa a las 8 de la noche, cansados, agotados, ¿y por qué? Porque básicamente nuestros cuerpos son como si fuese una batería, ¿no? Desgastamos energía y no la podemos recuperar de alguna manera. Lógicamente que los alimentos funcionan, funciona una paz mental, funciona ver en casa, en la vida rutinaria, una buena película que sea inspiradora, motivadora, tener buenas relaciones sociales, en fin. Hay ejemplos de ese tipo. Sin embargo, desde el lado de la energía escalar, tenemos que interpretar cómo es nuestra realidad, cómo es, cómo es. O sea, eh, 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 nosotros desde el lado de la física interpretamos la realidad como si fuese un mar cuántico. Todo en el universo está hecho de partículas. Todo en el universo está hecho de partículas. Y cada partícula, que es fundamental, tiene una frecuencia vibratoria, que nosotros le podemos llamar materia. Una mesa, un lápiz, una goma, cualquier elemento está conformado por partículas. Aún así, lo que nosotros conocemos como realidad, también debemos interpretar que el espacio también son partículas. Por eso hablamos de mar cuántico. Que nosotros interpretamos como aire, son partículas gaseosas, que están en un estado gaseoso. Entonces, si cada partícula vibra de una manera distinta, ¿por qué vibran de una manera distinta? Porque su composición tiene una forma de ser que también va a interactuar con otros campos, como por ejemplo los campos eléctricos. Hoy tenemos tablets, celulares, Wi-Fi, 2G, GSM, son ondas electromagnéticas que fluyen permanentemente por el aire. Y todas las partículas de lo que nosotros conocemos como aire están siendo intervenidas por estos campos electromagnéticos de las emisiones de radiodifusión, de televisión, de microlink, de señales satelitales y todo lo demás. Entonces, si consideramos que en el aire hay un átomo que está siendo invadido, traspasado, haciéndolo vibrar de una manera en particular, este campo va a funcionar de una manera, ¿no? Entonces, eh, debemos interpretar primero eso, que dentro de la ciencia, cómo vemos nuestra realidad presente desde el lado de la física, que son campos electromagnéticos que generan cosas. En nuestro cuerpo, por ejemplo,
cuando estamos en plena ciudad o en ciudades capitalinas, cuando hay mucho movimiento y hay mucha electricidad y hay cuestiones de wifi, señales de satélite, televisoras y todo lo demás, y una actividad frenética, nuestra vida va a ser menos longeva. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por estas señales que nos generan cosas en nuestra vida. Estamos más enfermos, tenemos estrés, no, nos cansamos muy rápido, tenemos que andar a las disparadas para conseguir un taxi o para ir al trabajo, tomar un tren, tomar un colectivo. Son todas implicancias que nos generan desgaste. Más las señales radioeléctricas tan nocivas que tenemos en el aire, es tremendo, es tremendo. Nos cansamos, nos agotamos, nos vaciamos, nos descargamos. Todo eso ocurre en nuestra biología. Y ahí también nacen nuestras propiedades biológicas, que generamos enfermedades, nos resfriamos seguido, nos duele la cervical por una cuestión postural, porque estamos todo el día parados, siendo serenos en una galería, en fin. Las enfermedades y la comprensión de que nuestro mar cuántico de partículas está siendo atravesado, incluso nuestra biología particular. Entonces, ¿cómo confluye el tema de la energía escalar con lo que me dice Julio? Todo pasa por niveles celulares. Interpretemos que una célula de nuestro cuerpo humano, recordemos que somos 33.000 trillones de células, la conformación de nuestro cuerpo humano, está hecho por partículas. Las células de nuestro cuerpo están hechas por partículas. Por lo tanto, cada partícula de una célula está siendo atravesada ahora por todas estas emisiones electromagnéticas. Recuerden que nuestra Tierra tiene una resonancia magnética propia natural, que hace muchos años, cuando no había tanta evolución humana de generar estos campos electromagnéticos del aire por las radioemisiones, tenía una frecuencia original que era entre 8 y 12 Hz. Esa era la frecuencia de la resonancia Schumann, que hay mucha bibliografía para leer sobre eso. Entre 8 y 12 Hz resonaba el campo electromagnético propio de la Tierra. Y era una frecuencia tan sana, tan liberadora, tan pura, que hacía que nuestros cuerpos tuviesen menos, que se sientan menos invadidos por señales eléctricas, porque en esa época no habían tantas, ni siquiera se había detectado se había generado la corriente eléctrica, supongamos, como ejemplo. Con este concepto, nosotros podemos interpretar que nuestra salud depende mucho de los campos electromagnéticos del espacio, del aire, de lo que nosotros conocemos como aire. Y cada átomo que existe en nuestro presente día, que lo conocemos como realidad, está siendo atravesado permanentemente. Hoy estamos hablando de lo nocivo que podrían llegar a ser las señales de 5G, por ejemplo, porque son frecuencias muy altas que hacen vibrar tan fuerte una partícula de átomo, que genera eventos muy acelerados, muy nocivos para la salud. O sea, si yo me instalo frente a un transformador de alta tensión de 14.000 kilovoltios, genera un campo electromagnético que va a hacer vibrar mis partículas, ¿no? Y eso va a generar unos eventos de salud. Fíjense que las personas que viven en el campo son más longevos. ¿Por qué? Porque no tienen tablet, no tienen wifi, no tienen televisión, no tienen esto, ¿no? Ningún campo electromagnético. Entonces quiere decir que eso favorece a la salud biológica del cuerpo humano porque no está viciado, empapado, traspasado de toda esta energía. Y ellos permanecen durante la vida, el ciclo de vida, con una longevidad totalmente superior, ¿no? Llegan hasta los 90 y pico de años. Y algunos traspasan los 100. Porque es gente que se ha sabido cuidar, ha tenido una técnica, pero no están traspasados por estas influencias. El famoso mar cuántico que nosotros explicamos, si lo viéramos, que es la imagen número 2, como para tener una referencia, en esta imagen vamos a ver, por ejemplo, que es como una espuma, porque en realidad son todas partículas. En esa espuma que vemos, lo que nosotros conocemos como aire, está siendo atravesado por todo este sistema electromagnético. En la imagen 3
podemos ver una célula de nuestro cuerpo humano que tiene una actividad propia de la vida biológica del cuerpo. Y sin embargo, esta imagen nos dice de que esa célula, todas sus componentes, sus partículas, sus átomos, están siendo permisibles a esta vibración, ¿no? Por lo tanto, genera ciertos eventos, esta célula, que se van a comunicar con otras células, y si así se multiplica esta información, nos generan cosas. En este caso, enfermedades, si estamos siendo atravesados por estos campos electromagnéticos. Cuando descubrimos que esto sucede, ahí empezamos con el tema de la energía escalar. Porque, ¿qué hace? Recordemos que nuestro cuerpo es básicamente un toroide, es una batería. Tenemos campos electromagnéticos que fluyen desde nuestra cabeza radiante hasta los pies. Y es un campo electromagnético, ¿sí? Este es un toroide, lo que nosotros conocemos como toroide. Y todas esas energías que nosotros producimos, nuestras células y nuestros átomos, cumplen esa función de reautogenerarse y complementarse con salud. Lo que hace la energía escalar es tomar contacto con esta frecuencia vibratoria de la resonancia Schumann entre 8 y 12 Hz para hacer vibrar nuestras partículas propias de las células humanas, que nos dan una revitalización atómica, biológica, molecular, que se que se generan eventos en esas partículas de nuestras células y que generan cambios, cambios positivos, porque es una frecuencia muy natural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con la energía escalar a través de los manguitos, la bobina panqueque u otros artículos que son propios de los equipos de energía escalar, lo que estamos haciendo es hacer vibrar todas nuestras partículas, nuestra atomicidad biológica molecular, para que esa reestructuración se dé, porque es una frecuencia sana, totalmente natural, ¿sí? Básicamente explicando a muy grandes rasgos y muy simplificadamente cómo se comporta un equipo de energía escalar, siempre tenemos que hablar de ciencia, porque esto es científico. Esto pasa por una disrupción de la partícula fundamental que genera unos campos, generan subpartículas, este plasma se colecta en un banco de capacitores, se filtra esa energía, se modifica a través de la rotura del muro de Bloch, que significa separar una corriente caliente tras pasarla a una energía fría, y con esa energía fría nosotros tenemos una bobina dentro del equipo de energía escalar que se llama Darsonval. Esa bobina está sintonizada entre 8 y 12 Hz. Por lo tanto, tenemos un efluvio de una energía fría, negativa, que va a resonar en esta frecuencia, la famosa frecuencia de resonancia Schumann natural. Es un equipo electrónico. Los Zapper, por ejemplo, es otra cosa. El Zapper es un pulso electromagnético que tiene una frecuencia. Y en comparación a los equipos de energía escalar, es un barrido de frecuencia entre 8 y 12 Hz. Porque también podemos decir, pero Julio, entre 8 y 12 Hz tenemos 4 dígitos, 4 frecuencias. No, porque supongamos que el equipo genera una frecuencia de barrido entre 8 y 12, en 8 Hz tenemos submúltiplos que van a empezar a resonar en distintas frecuencias matemáticamente. O sea, podemos tener 14.000 resonancias de frecuencias distintas entre 8 y 9 Hz. De 9 a 10 también tenemos otras frecuencias. Por eso se habla de barrido, ¿no? Es como las cuerdas de una guitarra. Si uno quiere hacer un arpegio, va a sonar en un tono mucho más arriba que el tono natural. ¿Se entiende? Son como resonancias entre 8 y 9. Hay distintos tipos de resonancias que se ejecutan en el equipo de energía escalar. Y eso restablece, esta energía escalar restablece en forma completa, y los cambios se notan tremendamente, porque con 15 minutos de terapia uno hace todo lo que no hizo durante toda su vida, porque nos regenera, nos carga eléctricamente, tenemos una mejor visión periférica, sentimos que el cuerpo está mucho más liviano, porque el cuerpo biológico es tan inteligente que va a separar estas cuestiones. Bien lo decía un científico hoy a la tarde, de que
el equipo de energía escalar, cuando toma contacto el cuerpo, va a recibir una carga eléctrica que es fría, que no se siente, que no pica, no hace absolutamente, es más, no sentimos nada, y sin embargo es una carga importante con una fuente original que es el plasma, entre 8 y 12 Hz de la frecuencia de la resonancia Schumann, y que le da la capacidad a nuestra biología de tener un condimento especial para que trabaje él mismo en, en una forma más descansada y proceda a atender las diferentes circunstancias propias del cuerpo, que es mejorar la salud, tener una visión periférica, mejorar la vista, recuperar el brillo del cabello, cicatrizar heridas, la biología molecular funciona mucho mejor, tenemos un régimen más específico de comidas, porque capaz que ni siquiera en todo el día probamos bocado y uno dice, ¿por qué? Y claro, porque el cuerpo separa esas cosas de lo que sirve y de lo que no sirve. Lo que no sirve obviamente se va. Recuerden que en nuestro cuerpo tenemos dos orificios que conservan nuestra salud. Nuestra salud. Ya sabemos cuáles son, cuando comemos y cuando evacuamos. Ese conducto es tan importante para la biología humana que es fundamental. Y sin embargo, el equipo de energía escalar, con el complemento inteligente de nuestra biología, sabe exactamente qué hacer con esta energía, que es darle un respiro al cuerpo biológico y atender en ese descanso las mejores cosas que necesita. Por eso mejora la flora intestinal, cura el cáncer, por eso decimos que reestructura células. Es como, es como la esencia misma natural de cómo interpretar nuestra biología humana, ¿no? Y eso genera los eventos que decimos nosotros, como que pasan la partícula, genera eventos, y esos eventos los recontra notamos en la salud. Es muy particular, es muy especial, es un encanto, nos vamos a enamorar de esta energía. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir totalmente distintos, nos vamos a sentir mucho mejor. Y si tenemos un mal dormir, nuestro cerebro trabaja en una circunstancia muy distinta, porque está más amplificado, nuestro régimen de pensamiento está más directo, más conectados con otras personas. Si nos queremos levantar a las 5 de la mañana, por cualquier motivo, nos programamos y levantamos a las 5 de la mañana sin poner un reloj, porque nuestra biología trabaja de una manera. Es un caso muy particular de que en 1840, 40, 50 se descubrió esta tecnología, que es esto de la frecuencia vibratoria de las partículas personales de cada biología humana. Y en esto se transforma la energía escalar que nos brinda tanta salud. Eso es. Julio querido, en verdad, muy agradecido por esta hermosa explicación que da origen, por supuesto, a que en cada uno de nosotros, como fue en mi caso personal, se me haya despertado un interés tremendo, porque obviamente nuestro organismo está compuesto de energía y la alineación energética hace que redunde en beneficio en la salud. Vemos la parte física, ¿no? En cuanto a la nutrición celular y todo lo que venimos hablando con todos nuestros amigos, martes tras martes y en los cursos que dictamos. Y sin embargo, no has volcado de manera magistral acerca de la importancia de esta energía que es tan accesible hoy para ya nosotros. Por eso hoy estamos aquí. Por eso están invitados todos los terapeutas para que también conozcan esto. Obviamente yo les voy a mostrar algunos detalles más en relación a lo que habló Julio, porque es lo que a mí me cautivó. Claro. Bueno, no te escucho ahí, es una cuestión de internet. Eh, pero bueno, eh, si no Está estás cerrado tu hablando, micrófono, Ramón. claro, sí, no lo escuchaba por eso. Ah, bien. Bueno, ahí vemos una imagen muy gratificante que es la revitalización de los campos, en realidad, del cuerpo humano. Se llama alineación de chakras con esta energía que nos genera todos estos eventos que nosotros consideramos como
una mejor salud a la vida humana, como para ir cerrando. Bien, querido Julio, ahora sí hemos concluido entonces con esta primera parte espectacular, una magistral exposición, Julio, que creo que a todos nos quedó claro, pero de todas maneras, a mí en forma personal me llamó poderosamente la atención, porque por supuesto que somos un cuerpo eléctrico y lo has descrito de una manera maravillosa y de manera científica, que obviamente es lo que más a nosotros como terapeuta, como profesionales de salud, nos interesa de sobremanera, y en verdad este aporte es algo realmente maravilloso y estamos sumamente agradecidos por habernos volcado este conocimiento maravilloso que después de la larga conversación que hemos tenido hoy, me he venido de Cosquín a Buenos Aires para conocerte, para tratarte, y bueno, y acá con Roberto Santillán, con Gustavo, estamos armando un equipazo que es para que justamente poder mantener informado semanalmente con el Zoom explicatorio de esto. ¿Por qué? Porque hoy queda este material grabado. Y este material grabado va a ser proporcionado a todos los interesados, porque muchos de los que están... ¿Conocen nuestro servicio de coaching? Acompañamos al alumno a que pueda crear su propio equipo de energía escalar. Te guiamos en todos los pasos para que lo puedas concretar. En nuestra escuela de energía escalar, contamos con 8 años de experiencia en la docencia entregando contenido científico, técnico y electrónico. Si ya conoces los beneficios de la energía escalar, no dudes en tener tu propio equipo para ti y tu familia. Contactanos al 11 51 32 81 89 o bien envíanos un mail a escueladenergiaescalar@gmail.com. Te esperamos.